que pueda tomar asiento. Yo le voy a pedir que pueda saludar a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Me alegro de verte. Qué bendición que estés aquí con nosotros. Amén. Puede tomar asiento. Bendito sea Él. Hoy es una mañana muy especial, ¿sabe? Dios nos permitió llegar aquí y eso hace este día muy especial. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Claro que sí. El hecho de poder estar aquí, poder compartir la palabra del Señor, lo hace especial. Muchas personas desean estar aquí y no pueden. Y hay otros que pudieron y no están. Pero lo bonito de eso es que usted y yo estamos. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a continuar con esta serie Jesucristo, Rey por siempre. ¿Cuántos de los que están aquí, Jesús es su Rey? Levante su mano, por favor. Bendito sea el Señor. Yo espero que Dios le haya hablado a su vida la semana pasada, que podamos entender de que Jesucristo, ese carpintero, es el mejor constructor. Ha construido en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. El domingo pasado hablábamos de esta palabra y ese día era presente. Ahora ese día es pasado. Amén. Y este día, cuando hablábamos el domingo anterior, era futuro. O sea que el Señor tuvo que haber hecho algo en su vida. La gracia de este evangelio es de que Dios empiece a hacer algo. O aquello que esté empiece a mejorarlo. Amén. Pero quisiera compartir en esta mañana a Jesús, la humanidad de nuestro Dios. Muy pocas veces escuchamos acerca de esto, acerca de Jesucristo. Hablar de gloria, de honra, de majestad, eso todo lo identificamos, decimos, sabemos de que a Dios le pertenece toda la gloria, todo el poder y toda la honra. Pero poder ver a Jesús como ese ser humano, como hombre, creo que vamos a identificarnos mucho de las cosas que podamos estar viviendo el día de hoy. Dice la Escritura que en Él no hubo pecado, pero sí pasó situaciones similares a las que usted y yo probablemente estemos pasando el día de hoy. Antes de comenzar, quiero que levante su mano si usted no tiene problemas. Por favor, levante su mano si no tiene problemas. Miren. Si no tiene. No tiene. ¿O cuántos tienen? Vamos a decir al revés. ¿Cuántos tienen? Cualquiera que sea. Hasta por el color de pelo que tenga. Ya si no le gusta, ya se le hizo un problema, ¿verdad? Si no hay problemas en la vida, uno se hace los problemas. Pero que uno tiene problemas, tiene problemas. Amén. Quisiera entonces compartir con ustedes lo que es la humanidad de Jesús. Jesús como ser humano. Amén. Ahí tienen sus notas. Le voy a pedir que pueda leer conmigo la palabra del Señor. Esta versión es la NTV, la nueva traducción viviente. Y me gustó esta versión porque es un poco más clara y más entendible, pero usted puede leerla en su Reina Valera, lo tiene ahí en sus notas. Le voy a pedir que podamos leer a una sola voz la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tienen? Todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar, ¿qué dice? A los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Verso 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por, ¿qué dice? Pruebas. Amén. Mira este pasaje. Quiero que nosotros podamos prestarle mucha atención, porque hablar acerca de Jesús, el humano o la humanidad de Jesús, es verlo a Él como una persona. Hay mucha gente
que al hablar de Dios piensa en aquel ser que está en el tercer cielo, aquel ser sobrenatural, de que está inalcanzable. Por eso muchas personas no creen en Dios, porque dicen: yo jamás he visto a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo realmente no creo que Dios exista, ¿verdad que sí? Si esas personas no creen que Dios existe, jamás van a poder ver a Dios. Hay algo que nos enseña la Escritura, que Jesús, Dios, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Eso dice la Escritura. Pero sabe que al hablar acerca de Jesús el humano, el Jesús el hombre, es algo que ya no podemos verlo. Es algo que pasó. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: Él es el que era y el que ha de venir. Se refiere en el presente, porque literalmente, humanamente, ya Él no está con nosotros. Pero ¿cuántos saben de que Dios está aquí? Amén. Él está aquí, aunque no lo podamos ver. Dice la Escritura en ese verso que leímos, dice: vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Yo no sé si usted está entendiendo cuando lee la Escritura, pero quiero compartir con usted. Cuando dice a los descendientes de Abraham, está hablando a todos aquellos que tienen fe. Usted sabe que Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y dice a los descendientes de Abraham, aquella persona que tiene fe, a esas personas es el que el Señor viene a ayudarnos. Es aquellas personas que lo ven a Él o lo han hecho rey de sus vidas. Amén. Por eso muchas personas creen en Dios, pero no creen que vino a la tierra. Usted escuchará diferentes religiones o diferentes maneras de entender lo que es Dios, pero la Escritura nos muestra y nos dice que Él vino a esta tierra y vino en forma de hombre. Amén. Y quiero que quede claro que ese Dios al que usted y yo le creemos, exaltamos, le cantamos, un día estuvo con nosotros. Se hizo hombre, se hizo, dice, carne y sangre. Por eso leí esta versión, porque lo presenta de una manera bien clara para que podamos entender acerca de esto. Hay gente que cree que existe Dios, pero no creen que vino aquí a la tierra, porque el pensamiento del ser humano es cómo Dios puede bajarse al nivel del hombre, cómo ese Dios supremo puede andar entre los mismos hombres, entre su misma creación. Pero es bien importante que entendamos que Dios tenía o tiene esas dos naturalezas. Tiene la naturaleza espiritual y tiene también esa naturaleza natural, la terrenal. Dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá. Mi hermano, está hablando de una manera literal. O sea, va a venir. No va a ser un fantasma que la gente se imagina, o va a ser algo que quizás va a ser en el espíritu. Dice que va a venir y todo ojo lo verá. Los que creen y los que no creen, todos lo verán. Amén. ¿Quiénes son los que lo pueden ver? Todos. No solo los que creen, porque Él es claro en la Escritura. Pero aquí dice en Hebreo que Él vino para ayudar, dice, a los descendientes de Abraham. Y menciona la Escritura que nos ha hecho hermanos. El hecho que tiene usted a una persona a su lado es hermano. No hermano de sangre y carne, pero sí hermano espiritual. Hermano porque tenemos al mismo Dios, la misma fe. Tenemos al mismo ser a quien acudir, pero también tenemos el mismo enemigo. Quiero que pueda entender eso. Es el mismo enemigo que todos tenemos en común. Por eso es bien importante que entendamos eso y que podamos, si logramos entender eso, vamos a saber de que Jesucristo sí estuvo aquí en la tierra y que Él nos puede entender. Hay algo que, hay algo que nos cuesta procesar a nosotros los seres humanos, que si Él estuvo aquí en la tierra, Él nos entiende. La única diferencia es que en Él no hubo pecado, pero pasó quizás situaciones similares o peores, y eso es lo que quiero que compartamos en esta mañana. Que a veces pensamos que las cosas que nos están pasando el día de hoy son cosas difíciles, son cosas que, ¿por qué a mí? ¿Cuántos han dicho esta frase? ¿Por qué a mí? Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a fulano? ¿Por qué no le pasa a aquel que es peor que yo, verdad? Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Porque para nosotros somos mejor. Mire, cuando nosotros utilizamos este tipo de frases, siempre miramos al que nosotros pensamos que está peor que nosotros. No vamos a ver al que está mejor que nosotros. Decimos, ¿por qué no le pasa eso a aquel? No, si mira con la vida que lleva, ese no le pasa nada. No se preocupe, ese probablemente no es hijo de Dios, sino es hijo de ya sabe de quién. O sea, por eso no le va a pasar nada. Pero al Hijo de Dios dice que el Señor vino a ayudar, no vino a ayudar a los ángeles. Dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, se hizo un poco menor que los ángeles, el mismo Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no pueden entender cómo una creación de Dios peca. Para los ángeles nosotros deberíamos ser destruidos,
porque ellos no pueden ver el pecado, porque son seres perfectos creados por Dios, mas Dios nos dio algo que ellos no tienen. Nos dio nuestro libre albedrío, la libertad de poder buscarlo a Él. Amén, bendito sea el Señor. Por eso es bien importante que entendamos eso, que esa naturaleza terrenal, que es la que vamos a hablar el día de hoy, en esta mañana, nos va a hacer conocer a ese Dios que le cantamos, que le exaltamos, que está con nosotros, que muchas veces le sentimos, pero que no miramos, que no vemos, pero que es real, que existe. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es real? Dios es real, amén. Y lo podemos ver quizás no con nuestros ojos naturales, pero sí con ese corazón, de una forma espiritual, pero que su presencia está y es verdadera. Amén. Por eso es importantísimo que entendamos eso. Y es bien importante también que ¿por qué el hacerse en forma de humano, en forma de hombre? Porque usted sabe de que para pagar por los pecados había que hacer un sacrificio. Y el sacrificio era un sacrificio en ese tiempo, un sacrificio literal. Tenía que haber un cordero, o tenía que haber algo que presentar para perdón de pecados. Y él tenía que hacerse en forma de hombre para presentarse a sí mismo como ese sacrificio perfecto. Él no podía hacer porque a él le pertenece todo, pero él no puede contradecir su misma palabra. Él ya estaba profetizado, ya estaba establecido que Dios iba a venir aquí a la tierra. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que por eso lo hacemos nuestro sumo sacerdote. Por eso lo hacemos a él nuestro sumo sacerdote. Y es importante que usted lo tenga muy claro en esta mañana. Amén. Amén. Y una de las maneras que nos podemos identificar es que dice la Escritura en el verso 18, que debido, dice, a que Él mismo ha pasado sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Quiero que puedan entender eso, que el Señor no tienta a nadie, ¿ok? Esto lo vamos a aprender hoy, porque el Señor prueba, pero no tienta. Quien tienta es el diablo. Dios da pruebas, y las pruebas son para hacernos más fuertes y para buscarlo a Él. Mas el diablo pone la tentación para hacernos caer. Dios no va a poner tentaciones para hacernos caer. Él pone situaciones en nuestra vida para buscarlo a Él, para que no tengamos otra alternativa. Y ahí la gente se confunde entre lo que es prueba y lo que es tentación. Por eso dice en el verso 18, debido a que Él mismo ha pasado, dice, sufrimientos, pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El Señor pasó pruebas. El Señor fue tentado. ¿Se recuerda usted en la Escritura lo que dice cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista? Y descendió el Espíritu Santo sobre Él, y dando confirmación que era el Hijo de Dios. Dice que fue llevado en el Espíritu al desierto por el diablo. Fue llevado allá y fue tentado, no fue probado. Pero el Señor, en Él no había pecado. Él era el Señor del mismo diablo. Él es el Señor del mismo diablo. Él es el Señor del infierno. Él es el Señor de todo. Amén. Por eso Él entiende cuando nosotros somos tentados. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son tentados en este lugar o han sido tentados por algo? Levante su mano, porque si no, entonces quiere decir que no tiene, ese enemigo no es su enemigo, sino viene siendo su hijo, viene siendo usted hijo. ¿Cuántos han sido tentados? Pues le voy a decir esto. Si usted es tentado es porque usted es hijo de Dios. Porque las tentaciones van a venir por el diablo, no van a venir por el Dios. Pero Él nos muestra que Él pone pruebas para que podamos salir adelante. Y en las tentaciones y en las pruebas viene siempre algo que nadie quiere pasar aquí, y es el sufrimiento. Porque nadie puede gozarse de los problemas. Todas las cosas que nos pasan causan en nuestro ser, en nuestra naturaleza, dolor. Nos hacen sufrir, nos ponen tristes, nos hace llorar, nos hace lamentarnos. Y eso quiere decir de que debemos arrepentirnos si hemos hecho algo indebido. Porque es parte de la naturaleza. Por eso dice la Escritura de que Él vino a la tierra para poder entender nuestras tentaciones y nuestras pruebas. Porque Él entiende cuando sufrimos. Ese es el Jesús humano. Amén. ¿Cómo el Señor puede perdonarnos si Él nos bendice tanto? ¿Se ha preguntado usted eso?
¿Cómo Dios puede seguir bendiciendo a una persona a pesar que le haya fallado y le perdona y lo bendice y vuelve a caer y lo bendice y lo perdona y vuelve a caer, lo bendice? Así estuvo el pueblo de Israel toda. Si usted lee la historia del pueblo, así estuvo. El Señor los bendecía, los prosperaba, se alejaban de Él. El Señor quitaba la mano de bendición sobre ellos y entonces quedaban expuestos al enemigo. Luego eran esclavos del enemigo, clamaban a Dios, Dios nuevamente los liberaba. Eran bendecidos, se alejaban de Dios. Usted se identifica como algo así, ¿verdad? Como que Dios te da, luego qué bueno, qué bendecido soy. Y bueno, ahora ya no importa orar, ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia. Ya me siento yo como el bendecido. Caes, después Señor perdóname porque yo te fallé. Señor te perdona, te levanta, te limpia, dice la Escritura. Y otra vez sigo adelante. Y otra vez vuelvo a caer en el mismo estado. Se me olvida de quién soy hijo, quién me bendice, de quién dependo, y vuelvo. ¿O solo una vez le ha pasado? Mire qué calladitos están. Esa ha sido la naturaleza. Por eso Él tuvo que venir aquí en forma de hombre y que podamos entender. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice ahí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado, pero no hubo pecado en Él. Y dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe? Si usted falla delante del Señor, tiene que ir confiadamente a decirle: Señor, perdóname. Porque para eso está la gracia, ese regalo inmerecido, esa misericordia de Dios para con los hombres. En venir confiadamente, dice, por eso tenemos a ese sumo sacerdote al cual usted y yo podemos acudir, porque Él entiende nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, era semejante, dice, semejante a usted. Yo no sé cuál ha sido su tentación. Puede ser que sea el dinero, puede ser que sea la bebida, el cigarro, puede ser que sea las mujeres, puede ser, yo no sé, puede ser que sea adicto a algo, quizás mire, hay adultos que son adictos a los juegos de video, yo no sé, adicto al Facebook, adicto al celular, hermano, todo ese tipo son adicciones. Ay no, eso es normal. Sí, es normal para aquel que no entiende que está cayendo en un estado errado delante del Señor. ¿Usted piensa que eso no es adicción? Es adicción. Son adicciones. Y a veces caemos en esas situaciones. Pero cuando nosotros la identificamos, podemos venir delante del Señor confiadamente a pedirle perdón. Amén. Porque Él entiende nuestras tentaciones. ¿No fue tentado Él en el desierto? No fue tentado el diablo queriéndole: demuéstrame que tú eres Dios, haz estas piedras en pan. El Señor le respondía con gritos y ese no, le respondía con la Escritura. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No le estaba debatiendo cada cosa al diablo. Ahora, ¿cuánta palabra hay en nosotros para nosotros poder decir algo cuando somos tentados? Amén. Por eso es bien importante. Todos vamos a ser tentados. Aunque el Señor todavía no venga, aunque pensemos que es muy tarde o que no va a venir, va a venir. Pero mientras Él venga, vamos a seguir siendo tentados. Amén. Las tentaciones no se van a acabar. Las tentaciones van a seguir. Pero el Señor entiende que podemos nosotros resistir. Porque en Él, dice la Escritura, no hubo pecado y que tenía una naturaleza semejante a la del hombre. Por eso, hablar de este Rey que es Jesucristo nos hace identificarnos con nosotros, porque Él también pasó esas situaciones. Amén. Es bien importante que usted vaya asimilando estas cosas, que Él es el oportuno socorro. ¿A quién acude usted? ¿A quién?
Cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿a quién acude? Usted y yo acudimos al Señor, pero aquel que no tiene a Dios acude a sus propias fuerzas, acude a sus propios recursos, sus propios pensamientos. Por eso el hombre se resiste en creer en Dios, porque creen que Dios no existe. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura y por la evidencia de que Dios existe. Existe, aunque físicamente Él ya no está con nosotros, sabemos de que Él existe. Amén. No le quiero decir que ya no esté con nosotros aquí, pero Él sigue existiendo. Amén. Por eso dice la Escritura, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Pero en estas cosas nosotros tenemos que sentirnos muy identificados. Quiero que pueda entender que pasamos esas situaciones similares, o quizás Jesús las pasó peor que nosotros. Y debemos de empezar a quitar de nuestra mente estas cosas, que pensamientos tales como: ay, esto es demasiado para mí. Nunca va a haber algo en su vida que sea demasiado que Jesucristo no haya pasado. Dice, pero es que Jesús no estaba casado, ¿verdad? Jesús no tenía hijos. Dice, pero recuerde que es su complemento. Y dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, que son de bendición. Amén. Porque hay gente que dice, yo no hubiera tenido hijos, mejor tuviera el matrimonio perfecto. Los hijos son complemento. Amén. Dice, porque fue humano es que ahora Él está sentado en el trono. Dice la Escritura. Porque se presentó en sacrificio, y por eso es que está sentado en el trono de la gracia el día de hoy. Amén. Y podemos ir a Él confiadamente. Pero hay áreas en la vida que Jesús entiende de nosotros. Y quiero que usted pueda escribir ahí, por favor. Hay áreas de su vida, de mi vida, que Jesús las entiende. ¿Por qué? Porque Él las pasó. Tenía nuestra semejanza. Tenía nuestros problemas, tenía nuestras decepciones, tenía nuestras tantas cosas. Y le voy a pedir que pueda escribir: Él entiende mis relaciones. Y hay diferentes relaciones. Quiero que entienda, relaciones. ¿Por qué las entendía? Porque son relaciones, primero, familiares. ¿Se ha puesto a pensar usted acerca de Jesucristo en su relación familiar? Porque a veces pensamos en el Dios de la gloria, de la honra y de todo el poder, pero dice que Él tenía nuestra semejanza. Él le daba hambre, Él se cansaba, le daba sueño, se ponía triste, lloraba, tantas situaciones. Pero en eso no pensamos cuando hablamos acerca de Jesús. Pensamos en Jesús que venga Él a arreglar mis problemas, ¿verdad que sí? Pensamos en Él, Señor, mira lo que estoy pasando. Pero no pensamos de que Él las pasó también aquí en la tierra por usted y por mí. ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir aquí? Si Él estaba allá, a Él le pertenecen los cielos, la majestad, el poder y la gloria. Pero Él vino aquí por nosotros, vino por usted y vino por mí. Amén. Dice allí en Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice? Y se escandalizaban de Él. ¿Por qué creen que se escandalizaban? Por eso el Señor dice que no hay profeta en su tierra. Porque Jesús dice en la Escritura que era un carpintero. Pero ya tenía un llamado. Él estuvo aquí en la tierra 33 años y medio, aquí, en forma de hombre. Su ministerio duró 3 años y medio, pero el Señor nació y se desarrolló como cualquier persona, como usted y como yo. Él estaba trabajando, pero también tenía familia. Ahora le voy a decir, ¿cuántos de ustedes vienen de familias grandes? Gloria a Dios. ¿Y cómo viven? ¿O cómo vivían? Mire, no hay mejor bendición que venir de una familia grande. Porque, mire, ahí usted viera qué armonía hay cuando uno va a comer. Mira qué armonía hay cuando todos se van a dormir. Mira qué armonía hay cuando hay un problema en la casa, lo arregla con la persona ahí, ¿verdad? Mira qué armonía hay. Mire, quiero que podamos entender a Jesús en esa relación familiar. Mire cómo dice la Escritura ahí en Marcos, dice de quién era hijo y quiénes eran sus hermanos y sus hermanas. Se escandalizaban de él. Decían, hombre, mira este carpintero, dice ahora echando demonios, está loco. Porque ni ellos mismos creían. Oiga, se avergonzaban de Jesucristo. Por eso se escandalizaban.
porque lo miraban como el hermano, el Jesús que quizás bromeaba con ellos, el que les iba a poner queja a José y a María. Mira lo que hizo fulano, porque esas cosas no lo dice la Escritura. Pero dígame usted si no ha tenido hermanos que le han ido a hablar a sus papás por algo que hizo otro. ¿Ah? Creo que podamos nosotros ver eso. Si usted ve a Jesús como esa persona, va a entender por qué Él hizo lo que hizo por nosotros. Amén. No pensamos en esas cosas, ¿verdad? O sea, no pensamos la relación que tenía Jesús. Por eso los que estamos aquí debemos de apreciar a todas las personas que están a nuestro alrededor, principalmente nuestros familiares. Es bien importante eso. No sé usted qué siente a veces con respecto a su familia. ¿Alguno de ellos lo ha avergonzado? ¿Alguno de ustedes se ha identificado como, por ejemplo, ese es tu hermano? Y uno dice, sí, pero con vergüenza. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han sentido así? ¿No se sentían esos los mismos hermanos de Jesús cuando dice que se escandalizaban? Porque eso es lo que dice la Escritura. Dice que se escandalizaban de Él. ¿Usted cree que se sentían orgullosos al principio? Porque ellos no lo entendían. Jesús sabía para qué estaba aquí en la tierra, pero su familia no lo sabía. No podían entender lo que Él estaba haciendo. Pero yo sé que usted se ha identificado como algo así. Ay, ojalá que no venga mi hermano. Eso es usted pensando en alguien. Pero qué tal y usted fuese alguien, porque dicen por ahí que en cada familia hay una oveja negra. Yo no sé si esa no está aquí, pero ¿verdad? ¿Qué tal y usted era? ¿Qué tal y cuando usted llegaba sus hermanos se avergonzaban de usted? Ah, pero cuando está yendo bien, ¿verdad? Hasta uno quiere estar al lado de mi hermano, ¿verdad? Uy, ahora es un profesional. Tomaste una foto, como se graduó, ¿verdad? Ahí sí es su hermano. Pero aquel que cayó, aquel que anda tirado en la calle, aquel no quiere usted decir que es su familiar, porque le da vergüenza. Ahora, quiero que entienda, dice el Señor que nos hizo hermanos a todos aquellos descendientes de Abraham. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2. Oiga, ¿acaso el Señor no debería de avergonzarse de nosotros mismos? Mas no lo hizo. Por eso Él entiende las relaciones familiares. Y quizás para algunos de sus familiares, usted, el hecho de ser cristiano, piense que está loco. Porque si la mayoría no conoce de Cristo y usted sí, para ellos, usted es en la normal. Pero puede ser de que toda la familia sea cristiana y haya uno que no conozca de Cristo. Y usted pensará que él es en la normal. Y ni uno ni otro. Todos somos normales, lo único que unos tienen a Cristo y otros no. Dice Marcos capítulo 3, versículo 31. ¿Lo tiene ahí? Vienen, dice, después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel. Y el Señor que hizo ahí, dice, esos que se burlan de mí, que me molestan, mire en una manera familiar, porque le vino a memoria tantas cosas que quizás le podían decir, porque esas quizás no están en la Escritura, pero en una relación de hermano uno se tiene confianza. Uno le dice, oye, ¿por qué te pusiste eso si eso es mío? ¿Verdad? Nadie sabe que la camisa que anda es de su hermano, mas su hermano sí sabe que es suya. Nadie sabe eso. En la casa uno dice que en la casa es donde se lavan los trapos sucios, ¿verdad? No afuera. Allí en casa uno dice las cosas y el Señor dice, esos solo son mis hermanos. Mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad del Señor. Porque le voy a decir esto, qué rico es estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Gozándose en el Señor. Amén. Amén. Levante su mano, por favor, para creerle. Pero cuando yo soy cristiano y estoy en medio de aquel montón de gente que no conoce del Señor, ay, usted se siente bien triste, ¿verdad que sí? Se siente triste porque yo sé que ese no es mi ambiente.
ese no es mi lugar. Es que le veo hacer con cara como que yo soy el equivocado y usted es el que está bien. No, así debería de sentirse, aunque sean sus familiares. Porque así se sentía Jesús. Oiga, otras gentes escuchaban lo que él decía, mas algunos se resistían, los de su casa, porque decían, este carpintero, este que mi papá le enseñó a cortar la madera, a pegar eso, a clavar aquí, a clavar allá, y mira, y ahora hablando de demonios y hablando del Dios eterno. Eso es lo que ellos pensaban. Mas él fue claro y dijo, no le quiero decir que no desprecie a su familia, pero el Señor fue bien claro. Dice, ¿quién es mi hermano? Aquel que hace la voluntad de Dios. No le digo que deje de lado a su familia, pero no desprecie a Dios por su familia, por su familia de carne y sangre. Porque el Señor fue bien claro y nos dio ejemplo, aún en esas relaciones familiares. Yo quiero que entienda que nosotros estamos aquí para que nuestra familia se convierta a Cristo, no para que nosotros nos convirtamos a ellos. Porque a veces parece que ellos influencian más en nuestra vida que nosotros en ellos. Nosotros vamos a sus fiestas, pero ellos no vienen a invitaciones nuestras. Quiero que nosotros seamos un poco más inteligentes. Muchas veces podemos estar aquí y poder celebrar una reunión donde alabamos y adoramos al Señor, pero prefiero irme a una fiesta, aún de mi familia, sabiendo que no voy a ser edificado, sino que voy a venir y regresar contaminado. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Quiero que pueda entender usted las relaciones familiares. Y que aún Jesús tenía sus choques con sus hermanos y sus hermanas. O sea que tampoco era armonía. Tampoco era que se iba a poner a orar, ¿verdad? Voy a orar por ellos para que acepten. No, fue claro y le dijo, eso no son. Qué feo que lo desprecien a uno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se sintieron despreciados por sus familiares? Decía, me invitaron a una fiesta, pero vos no vayas porque vos me avergonzás. Vos quedate en la casa. Sí, porque no se sabe comportar, no sabe hablar, no sabe comer. Mire tantas cosas. Lo avergonzaban. Cuando comes te embarras todo. ¿Para qué vas a ir más a hacer pasar una vergüenza? Uno se avergüenza de la familia. Pero el Señor es claro, aún así hay que amarlos. Amén. Bendito sea el Señor. Porque aunque tu familia no nos puede entender, siempre debemos de mantenernos firmes. Y esas son áreas de la vida que Jesús entiende. Ese Jesús humano, la humanidad del Señor. Amén. Creo que este evangelio que el Señor nos dejó es algo bien literal para nuestras vidas. No es un cuento de hadas, como dice la gente, o de fantasías. Es algo real que usted debe de vivir. Y debe de entender. Y debemos de practicar. Amén. Por eso es importante. Ganamos a Cristo con testimonio y no con palabras. Porque nuestra familia va a venir a Cristo no por lo que le digamos, sino por lo que nosotros hagamos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo le puedo decir, ven a Cristo, pero ando haciendo todas aquellas cosas indebidas. Nunca va a venir a Cristo. Porque nuestra real naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, no está aquí en la iglesia, está en la casa, está en el trabajo, está afuera, está con los vecinos. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Si yo hago aquello indebido, ¿cómo van a mis hijos? ¿Cómo van a venir mis hermanos? ¿Cómo van a venir mis primos a Cristo? Si esa es su naturaleza. Mire, hermano, yo le voy a decir, me he encontrado con tanta gente. Por ejemplo, afuera, puedo ver gente que se lo quiere llevar de paso a uno en la calle. Y uno dice, este seguro es cristiano. Pero es que quiere, voy tarde para la iglesia. Pero no importa llevarse a todo el mundo en el camino, pues tal de llegar a la iglesia. Aunque el Espíritu de Jehová quedó en su casa, porque con esa actitud no creo que lo acompañe el Señor. Quiero que entienda que aún en esas cosas nosotros damos testimonio. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor entiende nuestras relaciones. Y le hablé de familia, porque es lo más cercano que puede haber en nosotros. Nuestras relaciones laborales, de amistad. ¿Verdad? Mire, hay hermanos, yo no sé qué, lo que le voy a decir, quizás esas personas no están aquí, son de otra iglesia, de otro país. Pero hay amigos de los hermanos que conocen a la congregación sin nunca haber venido aquí. Porque saben fulano, sutano, mengano, el pendejo y todo, sin nunca haber venido aquí. Porque usted ya le dijo, mira fulana, mira sutana, mira lo otro, mira qué.
Y aquella persona cuando viene a la iglesia ya dice, este es aquel que me dijo. Ya se lo conoce. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos con esas cosas. Amén. Dios entiende nuestras relaciones. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Otra área de nuestra vida que Jesús entiende, ¿sabe cuál es? El trabajo. El trabajo es una bendición. El trabajo no es una carga. Aunque muchas personas crean que el trabajo es una carga y le siguen echando la culpa a Adán, por Adán. No, hermano, el trabajo era bendición, es bendición y será de bendición. Amén. Pero Dios entiende el trabajo. Es un área de nuestra vida que debemos de... Él la entiende. ¿Por qué? En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Claro. Quiero decirle que Jesucristo, antes de empezar su ministerio, Él trabajaba como usted y como yo. Pero todos miramos las imágenes de Jesús, acerca de ese Jesús que anda bien así, ¿verdad? Con su túnica, va bien evangelizando, compartiendo las predicaciones. ¿Cuántos se imaginan a Jesús así? Ajá. Pero se pueden imaginar el trabajo de Jesús. Era un trabajo, no era de oficina, hermanos. Era un trabajo sucio. Así como usted se mira aquí bonito, se mira elegante. ¿Cuántos han venido bonitos y elegantes? Levante su mano. Levante su mano, por favor. Miren qué poquitos. Vino deschavetado. No, vino bonito y elegante. Pero así va a trabajar usted. No. Hermano, ahí estaba viendo unas fotos. Me daban ganas de ponerlo, pero no sé si podía dañar sensibilidades. Pero ¿sabe qué? Cuando estábamos construyendo, era su realidad. Ese es lo cotidiano nuestro. Andamos sucios, andamos aquí, todo, hermano, nos ponemos el suéter ese porque no quiero dañar el que usa la iglesia, ¿va? Me pongo el suéter, el pantalón más viejo para ir a trabajar. Ahora, Jesús era un carpintero, o sea, Jesús andaba en esas fachas. Amén. Trabajando, era su uniforme. Además, Él no era empleado, simplemente era dueño. Sí. Y usted sabe que si usted es dueño de la compañía se preocupa más que el empleado. El que es dueño de su negocio se preocupa de que los trabajadores cumplan. Los trabajadores se van, pero Él sigue trabajando. Jesús era así. Por eso Él entiende esa área de nuestra vida. Dice ahí, hermano, en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ¿sabe qué es lo que me llama la atención aquí? Es de que con respecto al trabajo, la gente se avergüenza de lo que hace. Y pensamos de que porque nosotros estamos desarrollando ese tipo de trabajo, viene a ser una vergüenza a nuestra vida. Y que eso a nosotros nos impide llevar la palabra del Señor a otras personas. Porque hay gente que solo porque desarrolla un trabajo humilde piensa que Dios no lo puede usar para alcanzar a aquel que lo necesita, aquel perdido. Okay. Mire, le voy a decir, no está aquí hermano Fermín, pero a mí me invitaron, y por eso me invitaron, quizás no les gustó lo que la prédica que hice allá de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Le voy a decir esto. Allí habían más de 400 personas. Él me decía, van a llegar unas poquitas. Pero cuando yo vi, digo yo, Señor, aquí solo tú, porque yo con tanta gente que no conoce de Cristo aquí, solo tú, Señor, puedes derribar toda cosa aquí. Pero resulta que yo llegué con mi mejor traje, el que mejor tengo, llegué a esa. Pero resulta que en el trabajo me encontré a gente de los que llegaron a la reunión y me decía, yo lo conozco a usted, de verdad, y como tanta gente yo no sabía quién era. Llegué a un punto que, bueno, un hermano me vio en estos días ahí en el trabajo, ¿verdad? Y dije yo, el que andaba con saco ahora como ando todo mugriento, todo sucio, ¿verdad? Y dije, ay Señor, qué vergüenza. Pensé, mi naturaleza, qué vergüenza, ¿verdad? El hombre me vio allá predicando la palabra bien vestido y ahora miren las fachas que ando. Y me vino, pero yo fui carpintero. O sea, me vino a mi mente, yo fui carpintero. O sea, me hizo viajar en ese momento en mi mente lo que Jesús estaba haciendo. ¿Acaso estaba limpio? No, estaba haciendo su trabajo. Le dije, nunca
te avergüences de lo que haces. Y fíjese que es algo que me quedó así, porque por un momento sentí vergüenza por la forma en la que yo andaba. Pero no es por cómo uno se ve, sino lo que uno es. Amén. Por eso el Señor entiende nuestro trabajo. Entiende las situaciones que podemos pasar. Entiende que necesitamos trabajar. Entiende que a veces estamos cansados de trabajar. Él lo entiende. ¿Acaso no tenía jornadas largas de trabajo? Claro que sí. Era dueño de su propio negocio. A veces es el último que se va a dormir hasta que todo esté listo. Ese es Jesús. Amén. Jesús es el que entiende aún en el trabajo. Amén. Amén. Ahora vea esto. Colosenses 3:22 dice la Escritura: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y vean lo que dice el versículo 22, que me llama la atención. Hemos usado este verso para hablarle a los hermanos que las cosas no las hagan para el pastor, no las haga para alguien, sino que las hagamos para el Señor. ¿Sí o no? Hemos leído pero dice la Escritura ahí que hagamos caso a nuestros amos terrenales. Está hablando a sus jefes, está hablando a su supervisor, está hablando al dueño de la compañía. No haga lo que usted quiera, haga lo que él dice, porque él sabe por qué le está mandando a hacer lo que está haciendo, siempre y cuando sea correcto. Debemos de ser obedientes, pero como cristianos ser un ejemplo. Por eso él entiende el trabajo. ¿Cuántas veces quizás José le dijo a él, ve, tienes que hacer, eso te quedó mal, tienes que volverlo a hacer? Porque usted cree que siempre las cosas salen bien. No. ¿Cuántos han tenido que hacer otra vez el trabajo porque le dijo, no me gustó cómo quedó? Y aunque uno diga, a mí me parece que está bien, pero como dicen, el que paga, manda. Entonces ni modo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Ese es el Jesús. Por eso dice, ahora vea, si usted es dueño, si usted es su propio jefe, ahí el Señor es claro también. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque de Él, hermano, es que recibimos toda recompensa. Amén. Amén. Y que a veces uno debe de medir entre cuánto me pagan y qué es lo que hago. Porque a mí me pagan tanto, pero yo lo voy a hacer bien. No. Pregúntese si es aceptable a Dios aún el trabajo que hace. Como cristianos, es la forma en la cual nosotros podemos honrar al Señor, a ese Jesús hombre. Amén, hermanos. Amén. Ese es el Rey por siempre. Jesús, Rey por siempre. Jesús que vino aquí a la tierra y fue un humilde carpintero. No le quiero decir que era pobre, humilde en actitud, porque todo el mundo lo reconocía a él. Escuche las frases de sus propios familiares y de la gente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y sabe a quién reconocen? Solo el que hace las cosas bien o las hace mal. Solo esos son los reconocidos. El que las hace bien y aquel que las hace mal, que nadie quiere llevarle nada ni que usted le haga un trabajo. Son los únicos que tienen fama. Los que los hacen bien y los que lo hacen mal. ¿Verdad? Y el que lo hace bien va a seguir teniendo más clientes. Jesús era conocido como un buen carpintero. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, a ese constructor, a ese Jesús humano, a ese es que le cantamos. Amén. Hay algo que también Jesús entiende en nuestra vida. Y yo me sentí identificado. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Dime, Señor. Él entiende el dolor. Amén. Entiende el dolor. Sí, amén. Y hay dos tipos de dolores. Dolores físicos y dolores emocionales. Sí. Los emocionales, dicen por ahí que duelen más las palabras que los golpes. ¿Verdad que sí? Sí. Pero le voy a decir esto, duelen igual los dos. Porque hay gente que prefiere que le den un montón de cosas, pero que no le toquen nada. Okay. Ni una ni otra, duelen los dos. Tanto lo físico como lo emocional. Jesús entiende eso. Jesús fue negado.
Jesús fue ofendido. Jesús fue... Se avergonzaron de él. Lo humillaron. ¿Lo hicieron en los cielos? ¿En el trono de la gracia? No, lo hicieron aquí en la tierra. Sí, amén. Amén. Ahí. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo avergonzamos a él? ¿Cuántos de nosotros lo ofendemos? Estoy hablando de lo emocional. Amén. ¿Cuántos de nosotros hacemos aquello indebido que dice el Señor? ¡Qué dolor! ¿Sabe? Aunque ya estaba escrito lo que Judas hizo de entregarlo por 30 monedas, fue un dolor para el Señor. Sí, amén. Porque era con el que comía, era con el que andaba, era con el que estaba ahí enseñándole. ¿Cree que usted que no le dolió? Claro que sí. A veces ese dolor van a venir de las personas más cercanas. Sí, amén. Muchas veces, si alguien te ofende en la calle, te resbala, como dicen por ahí, ¿verdad? Ay, yo ni lo conozco, me vale, no me importa. ¿Cuántos han pensado así? Mire, a mí en la calle me han ofendido, aquí en el parqueo, me han dicho hasta de que me voy a morir y me han sacado a mi mamá y a mi abuela, pero usted sabe, ¿verdad? Con malas palabras. Yo dije, bueno, lo único que hay que decir es que hay que respetar a la gente, pero yo, bueno, no la conozco. Realmente, emocionalmente, ¿qué me puede afectar si no lo... Pero si me ofenden los cercanos, mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, qué dolor el que yo puedo sentir. Sí, amén. Amén. Quiero que entendamos que Jesús entiende nuestro dolor. Él lo pasó. Si usted ha sido ofendido y le duele, quiero que entiendan que Jesús también pasó por eso. Jesús pasó por eso. Y por eso dice la Escritura que Él entiende nuestros sufrimientos. Por eso Él los entiende. Por eso es que Él dice, te perdono de tus pecados. Yo pasé esa situación. Entiendo que te duele. Entiendo. Mas no le dice, te entiendo y está bueno. No. Entiende. Una cosa es entender y otras cosas como alcahuetear. O sea, quiero que usted pueda tenerlo claro. Él entiende, mas no alcahuetea, sino que nos dice qué debemos de hacer. Porque no simplemente es decir, te entiendo, fíjate que me pasó esto y por eso le hice esto a mi esposa, Sí, yo te entiendo. Pero dile algo más. Dile que no está correcto también tu reacción o la reacción de ambos. Tienes que decirlo. Eso es lo que causa. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 3. ¿Lo tiene? Miren lo que dice Isaías 53. Antes de que Jesucristo llegara aquí a la tierra, ya estaba escrito lo que iba de pasar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, experimentado en quebranto, o sea, ¿de qué quebranto está hablando? O sea, ya tantas cosas que le pasaron. Le ofendieron sus amigos, lo despreció su familia, los que le dio de comer en la multitud lo dejaron. O sea, no causó dolores. Cuando dice que estaba una vez allí como dicen ahí en el montecito con los discípulos y vio al pueblo, dice que lloró y dijo, le dolía porque miraba cómo el pueblo se estaba perdiendo. Dice, andan como ovejas sin pastor. ¿No sintió dolor el Señor por eso? Un dolor en lo más profundo. No era un dolor físico, era un dolor en su corazón. A veces podemos tener ese dolor y dice, experimentado en quebranto. Y no lo estimamos. No lo estimamos. Cada vez que hacemos algo indebido, nosotros estamos causando un dolor en el Señor. Sí, amén. Porque Él tiene esa naturaleza también igual que la nuestra. Él siente. Él siente. Por eso es que nos perdona. Dice el versículo 5, el 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese pasaje describe los dolores emocionales y físicos. Usted no sabe cuántas veces le digo, Señor, ¿por qué me duele? ¿Por qué siento este dolor? Y uno dice, ¿por qué no me lo quitas, Señor? Pero yo me pregunto, ¿se compara mi dolor físico a ese sufrimiento que Él tuvo antes y durante estuvo en la cruz? Él entiende nuestro dolor. Él entiende nuestro sufrimiento físico. Dice que Él pagó ese precio. Y no simplemente lo pagó, vamos a la cruz, te ponemos los clavos y te guindamos ahí. No, fue una tortura física antes de ir a la cruz. Tuvo que recibir más de 40 latigazos donde los pedazos de carne se desgarraban, se desprendían de su cuerpo. Fue humillado, fue golpeado. Se le puso una corona de espinas. Y qué bonito cuando lo vemos y le cantamos, pero cada vez que hacemos algo así, estamos poniéndole una corona de espinas y está sintiendo dolor por nosotros. Así como sentimos un dolor físico, así Él sintió dolor en ese momento cuando fue a la cruz. Es un dolor físico el que Jesús pasó, un Jesús humano. Aunque es el Rey, el poder, la gloria y la majestad le pertenece, Él pasó eso por usted y por mí. Si nosotros entendemos lo que es Jesucristo y su humanidad, podremos alabarle y adorarle. Pero hay gente que no le importa. Hay gente que le da lo mismo vivir sin Dios. Qué bien. Esta es una decisión personal. Es una decisión personal. Yo no sé usted cómo se siente. Si físicamente aún siente dolores. Yo siento dolores físicos. Y quisiera que el Señor me los quitara. Pero yo sé que jamás se van a comparar a esos dolores que el Señor sintió antes y durante fue a la cruz. Ese es Jesús. Si nosotros pensamos que Él no nos entiende, yo creo que en esta noche, en esta tarde, usted ya entiende que Jesús nos entiende. Amén. Póngase en pie, por favor. Él entiende nuestras relaciones. Entiende nuestra relación familiar, nuestra relación laboral. Él la entiende. Él entiende el trabajo. Entiende que muchas veces estamos cansados, que queremos orar, que queremos leer la Biblia, pero físicamente estamos agotados porque tenemos que desarrollar un trabajo. Él lo entiende. Él entiende que aunque le alabamos todavía nos duele quizás alguna herida emocional que podamos tener o un dolor físico causado por alguna situación. Él lo entiende. Nada le es oculto a Él. Por eso Él se hizo semejante a nosotros. Por eso Él se hizo hombre de carne y sangre, dice la Escritura, para estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Yo no sé qué es lo que Dios haya hablado a su vida en esta tarde. Yo no sé qué es lo que Dios le está diciendo. Quiero que vea a Jesucristo como su Rey, como ese Rey humano, como ese ser natural que está con nosotros, aunque físicamente no está, su presencia está con nosotros. Y todo eso lo pasó para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser salvos. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir que ore al Señor. Dele 30 segundos y le diga al Señor unas palabras.